Pablo, hola a todos. A ver, yo diría que hay que esperar a ver qué es lo que dice mañana el mercado, pero podemos empezar, sobre todo porque vamos a empezar a ver en lo que yo creo que son las medidas esenciales o las que van a tener más impacto. Después hubo otras que van acompañando, que algunos dirán que son un poco de humo, que incorporan incluso temas que ya se habían tratado, medidas que se habían tomado en otro momento y que no resultaron. Pero a ver, en primer lugar, a mí me parece, la suba de tasas creo que está arriba de todo de la lista de las medidas que pueden tener algún impacto porque vamos a tener de nuevo en el Banco Central una suba de tasas de interés importante. El gobierno intenta, esto ya lo sabemos todos, de alguna manera seducir a que el que tenga unos pesos se quede en pesos y no se vaya al dólar. Es una medida destinada, en primer lugar, a intentar llevar bajar la presión, perdón, sobre el dólar en un momento en el que la brecha sigue altísima donde no hay dólares y la presión sobre la caja del Banco Central sigue siendo enorme, esto lo decimos todos los días, pero que tiene sus consecuencias también, ¿eh? Porque por un lado va a haber esta seducción para que quien tenga un plazo fijo se quede en pesos y no se pase al dólar, pero por el otro lado suben todas las tasas del sistema. Claro. Suben incluso todas las tasas que paga el Banco Central por esa enorme bola del ELIX que paga, los intereses son enormes, esto complica, eso obviamente también el mercado lo va a ver como un efecto colateral muy complicado que existe siempre que se suben las tasas de referencia. Y después además si querés que vayamos al público, también complica a la gente que se tiene que financiar con tarjetas de crédito. Por eso que hay una medida que es, de alguna manera, un paliativo, no sé si servirá para algo, de bajar las tasas de interés sobre los plazos, los planes Abra 12. ¿Por qué es eso? A ver, en primer lugar, el gobierno te dice porque quiere incentivar el consumo. La realidad es que con la suba de tasas de interés suben todas las tasas del sistema y te va a subir las tasas para pagar cuando querés pagar en cuotas con tarjeta de crédito, las tasas de los descubiertos en cuenta corriente, las tasas de los préstamos personales, las tasas de los saldos que tenés sin pagar en las tarjetas de crédito. Sube todo. Entonces, digo, por un lado es una herramienta que no puede hacer otra cosa el Banco Central, porque básicamente hay una presión muy grande sobre los pesos, sobre el dólar, intenta calmar el mercado en eso, pero por el otro lado que tiene un impacto muy complicado sobre la economía. Rubén, Por eso el imaginemos, resto de las sí, otras medidas. imaginemos un escenario, ¿no? Que es todo lo que queremos los argentinos, que esto funcione de una vez por todas, Sí, que se obvio. calme la inestabilidad económica, que se calme la inflación, que se calme el dólar. Imaginemos no, es contrafáctico. Pero, ¿cómo se desarman todas estas medidas que se van a anunciar en breve, aplicables a mañana, esa tasa de interés? ¿Cómo se sale después si funcionase esta medida? Muy complicado. A ver, básicamente, que Argentina salga de la maraña, que creo que te referís a vos eso, de decisiones que Sí. hay restringiendo el mercado, porque también hubo medidas sobre comercio ahora, pero ya de antes hay restringiendo el comercio, restringiendo importaciones, restringiendo el acceso de dólares, complicadísimas medidas para intentar tapar el sol con las manos, que es decir, que es lo que no, el gobierno no tiene credibilidad, no da ninguna certidumbre, entonces un día te tapa, te pone una tapa y en el cepo en un rubro, el otro día te lo pone el otro, el otro día te lo pone el otro. El mercado siempre buscando la manera, de todas formas, de compensar. Entonces, si el dólar se dispara, va a dólar o se fija o te está fijando cómo está la tasa, entonces tenés que subir la tasa. Va a ser un proceso, si vos lo querés mirar, es decir, cómo salimos de esta en el futuro, muy complicado para adelante. Años, Sí, sí, sobre años de todo desarmar toda esta a la maraña. bola del ELIX que Ahora hacías el gobierno va en el referencia. mismo sentido que creo que es lo que vos decís. Claro, la No bola del está ELIX, cambiando ¿cómo se el sale de futuro. ahí? Bueno, cambiando un plan. En el futuro, cambiando un plan. Sí. No va a salir. Las medidas que se anunciaron hoy, lo que te está probando, que el gobierno no está intentando nada nuevo. Mm. Por eso te decía, ¿qué tenemos que mirar del anuncio de masa? Suba de tasas. Sí hay ahí hay que mirar también que va a haber una aceleración, todavía no sabemos cómo, porque eso lo va a tener que decir el Banco Central, o en qué proporción, más que cómo, de la devaluación del dólar oficial, esto que se conoce como el Carbon Impact, de a poquito y en escalas ir devaluando el dólar oficial para ir siguiendo un poco más, y además es algo que te lo pide lógicamente el Fondo Monetario, ir siguiendo un poco más la presión que tienen los otros dólares, el blue sobre todo, pero además los dólares financieros. Esto en segundo lugar, es otra medida. Te diría que la tercera medida que hay que puede impactar en algún
calmar algún bolsillo, es una especie de moratoria, de plan de pago, de moratoria con tasas un poco más bajas, que están sacando porque a las pymes que entraron en planes de pago y se refinanciaron, después les subieron las tasas por distintas razones y hoy están muy complicados que no pueden pagar ni siquiera las moratorias que habían sacado para pagar sus deudas. Ahí está intentando el gobierno, que también hay un capítulo de los anuncios, calmar esto. Ahora, son todos, Pablo, son todos paliativos. Sí. Como decimos, salir de esto, se sale con un nuevo plan, se sale restaurando la confianza, no da la sensación que es este gobierno el que lo vaya a poder hacer, no están cambiando, para que se dé una idea, una prueba. Hay también todo un capítulo que se anunció hoy sobre precios. Van a intentar que el mercado central vuelva a establecerse como una referencia de precios. Que el mercado central importe alimentos en una medida que es de competencia, que es imposible pensar que el peronismo lo hubiera propiciado alguna vez, que importe alimentos para competir con los precios internos de los alimentos. Entregaron las banderas, querés decir, ¿no? Entregaron Bueno, de el alguna concepto manera, ideológico sí, de nacimiento. Claro. que se cree un fideicomiso donde los comerciantes pueden ir a comprar alimentos más baratos. No quiero ponerle humo para no seguir con el mismo tema. Antes pero la verdad deslizaste que había medidas que eran efectivas, como la tasa de esta es interés, una. pero la de humo sería esta. Y esta es una, a ver, ya lo vimos varias veces, al mercado central interviniendo en tratar de ver cómo hace para bajar los precios, lo hemos visto, tiene esta novedad de que van a importar, vamos a ver cómo va a importar, cómo se van a importar alimentos y qué alimentos se van a importar y si los alimentos que ellos intentan importar te mueven o no de alguna manera el bolsillo o la canasta de los argentinos, con una inflación de 8,4 como la que vimos en abril y una inflación mucho quizás más complicada en alimentos en los primeros 15 días de mayo que lo que vimos hasta ahora, porque ese es el otro punto. Y es muy raro que vos decís, bueno, importo lechuga más barata y con eso lo voy a calmar. Es decir, el problema de la inflación no es puntualmente hoy de un solo insumo. Rubén, que Massa capitanee las medidas, ¿puede ser un indicio de una candidatura? A ver, el problema que tiene el Frente de Todos es que no tiene otro candidato más que Sergio Massa en este momento. O sea, es él o Y él. Massa, claro, es él o él, y de hecho lo sabe el kirchnerismo, no hay ningún otro que mida, digamos, esto claramente cuando hablas con cualquiera de los referentes del kirchnerismo, lo quieran o no lo quieran a Massa, en cuanto a la simpatía política personal, pero todos insisten en lo mismo. Parte de la cuestión de no tomar medidas más dolorosas debe tener que ver básicamente con esto que vos estás diciendo, con que Massa está jugando dos roles. Es muy difícil jugar esos dos roles al mismo tiempo en un país que está metido en una crisis como lo que está Argentina, pero lo intentan. Por eso al mismo tiempo lo que se anunció hoy es acelerar la negociación con el Fondo Monetario, que todavía, que el fondo reconoce que está negociando ese adelanto, que son como más de 10.000 millones de dólares, que se deberían desembolsar en los próximos meses y que ingresen ahora, pero no sabemos exactamente cómo va a terminar esa negociación. O ir a los BRICS, a la reunión de Beijing ahora a fin de mes para tratar de que los BRICS le destraben a Brasil la habilitación de financiamiento para importaciones argentinas, que eso es dólar también, eso es tratar de ver de qué manera pueden en el comercio exterior no salir más dólares. O la otra medida que es controlar el mercado exterior. No hay ninguna medida que vos digas, esto corta con un hacha un tema. Son paliativos, negociaciones, promesas de alguien que, como dicen ustedes, no puede anunciar hoy medidas duras, Sí. porque el gobierno no está, que tiene que llegar a octubre, primero a junio, a las candidaturas con su interna propia, y Y después la tiene que PASO, llegar a ¿no? octubre, El tiempo agosto entre a la la PASO, PASO el y la 13 de general. agosto, Claro. y después a octubre la general, que tiene que ver cómo llega, pero que al mismo tiempo está en esta cuestión de salvataje electoral y por lo tanto tampoco nunca está, lo ves que nunca está dispuesto y hoy se dio la prueba a tomar medidas duras. Si hablamos de geopolítica o política exterior, Argentina está jugando a dos puntas, sería, ¿no? En lo vulgar, ¿no? Pidiéndole al Fondo Monetario que le adelante parte del compromiso del segundo semestre, pero también yendo a buscar a otros acreedores, podría hacerse, que sea China, ¿no? Buscar ese intercambio de Sí. swap, también Brasil, pero en definitiva que nadie te garantiza o nadie confía en la Argentina. A ver, esa es la regla. Argentina tiene un potencial enorme hacia el futuro, hay muchos que apuestan en ese potencial y te hablan en el exterior del potencial que tiene Argentina en energía, en alimentos, esto lo sabemos todos. Sí. El gobierno
no ha tenido política exterior, ha tenido una política exterior de conveniencia, como vos muy bien lo marcás. Claro. Eh, los norteamericanos, Estados Unidos, el gobierno, la administración Biden tiene una mirada compasiva con Argentina, el fondo tiene una mirada compasiva con Argentina, porque si vamos a los números, la verdad que las exigencias del fondo están mucho más abajo de lo que debería estar nuestro propio plan económico para salir de este atolladero. Y lo que no quieren, obviamente, que es que tener otra hecatombe más financiera en Latinoamérica que les complique una situación que de por sí ya está complicada en Latinoamérica. Sí. En ese sentido, Estados Unidos va a aguantar y el fondo posiblemente le dé más cosas, voy a decir algo incorrecto políticamente, le dé al gobierno más cosas de las que le debería dar mirando hacia nuestro futuro, porque quizás le ceda a este gobierno condiciones que después van a ser mucho más complicadas para el gobierno que viene, y esto es lo que están mirando casi todos los analistas. En ese juego el gobierno sale a jugar ahí, y el kirchnerismo mira y juega otro juego. Con China te dicen que sí, que el tema del swap está mucho más con yuanes está mucho más en ejercicio en el Banco Central de lo que se cree. Yuanes por la calle no se ven todavía, No, no, no. pero no hay. Y al mismo tiempo hacemos un ejercicio con los BRICS, que hay una definición ahí de geopolítica también. El Juntos por el Cambio Claro. dice, nosotros a los BRICS no. El Ya lo dijo gobierno dice, Patricia vamos. Bullrich esta semana, Exactamente, descartando esa exactamente. posibilidad. Por eso hay una Exactamente. geopolítica que no queda clara y lo decimos Por eso así, te lo mencionaba. llanamente, es llegar a octubre, llegar al 10 de diciembre, Llegar a octubre. básicamente. Ese es el lema. ¿Delphi? Sí, Rubén. Llegar a octubre con el malo de la película siendo el candidato, digamos, y no, pobre, no se lo pongo más el malo de la película porque el ministro de Economía en una condición como esta tiene que ser el malo de la película. Claro. Y ahí es el problema. Rubén, Perdón, ¿alguien me había dicho ahora, algo? ¿cuáles pueden ser las exigencias del fondo en cuanto a estos desembolsos y la renegociación? Digo, quizá un ajuste cambiario que oscile entre, por ejemplo, un desdoblamiento o una devaluación. Bueno, la devaluación se pide siempre porque es ilógico tener lo que tenemos nosotros. No hay ningún país normal en la Tierra que tenga, independientemente de los 25.000 millones de tipos de cambio, porque ya no son ni 40 ni 100, es para cada actividad, de acuerdo a cómo le vaya regulando las medidas, se te genera un tipo de cambio distinto. Sí. Pero independientemente de eso, es imposible sobrevivir con un mercado de cambio o tenés, ponerle un número redondo, al 100% entre los dólares reales y los dólares oficiales, que es la diferencia que tenés. Está claro que el fondo le pide a Argentina quizás un poco de lo que dijimos antes, que acelere el ritmo de devaluación. Sí. No sé si el fondo hoy, en algún momento, seguramente que obviamente técnicamente lo piensan, alguien se va a animar. No creo que nadie le pida que este gobierno salga del cepo, porque saben que eso no se puede hacer. Pues salir del cepo es ir directamente al valor real que tiene el dólar, que hoy es 470, 469, 462, pero está ahí. Sí. Entonces, eso el fondo hoy no lo va a pedir en términos, bueno, yo creo, casi todos creen que no lo va a pedir porque Argentina no está en condiciones de hacerlo. De hecho, los economistas de cualquiera de los partidos, para ser muy amplio, Juntos por el Cambio o cualquier otro, que estén pensando en que pueden acceder al poder el año que viene, ya te dicen que lo que se hizo en diciembre del 2015, enero, febrero del 2016, cuando Mauricio Macri salió inmediatamente del cepo, hoy no hay manera de hacerlo. Así que nadie, y para eso tenés que devaluar, es decir, salir Claro. del cepo es devaluar, está claro, Claro. ¿no? Bien, te hago una cortita, Rubén, y te Eso agradezco. no creo que lo vaya a pedir ahora. Te hago una última bien cortita y te agradezco el tiempo, la amabilidad, sobre todo un domingo No, por favor. molestándote. Dijiste recién que estas medidas no son nuevas, que es un plan viejo, que ya se implementó. Pregunta Sí. inevitable, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora funcionaría? Es que no tienen otra receta. Si no, tenés que tomar medidas más duras. Claro. Es decir, Bien. yo te digo, voy a hacer, ahora es una vigilancia de precios, supervisar más el comercio exterior para que, está bien, es cierto que se han cometido algunas operaciones de comercio exterior que están siendo incluso investigadas por la justicia, adelantar importaciones cuando en realidad no se hacían, entonces va a haber más vigilancia sobre eso. Negociación con las empresas para ver cómo hacemos, a ver, importar y ver cómo pagás dentro de 180 días, que eso ya estaba vigente y ahora están tratando de agilizar un poco eso. Controles del mercado central. Nada de lo que te estoy diciendo ustedes no lo escucharon. No. Y se aplicó durante muchísimo tiempo. Es decir, y nada, y lo último, lo que sería más, insisto, lo que sería por ahí de más impacto que va a haber el lunes, la suba de tasas. Un poco más o un poco menos, la tasa la tienen que seguir subiendo porque la inflación sigue corriendo. De hecho, incluso, mira, estaba leyendo recién, y con esto les termino. Dale. Estaba leyendo recién, con la suba de tasas, igual que se piensa, porque todavía no está anunciado el monto, pero que podría llegar
nominal a casi el 100%, 98%, todavía mensualmente la tasa estaría en algunos casos negativa, por abajo de la inflación. Bien, Rubén. Bueno, mañana día lunes, apertura de los Mañana mercados. para mirar los mercados. Te vemos mañana al mediodía también para analizar estas Por medidas favor, que se a vos anunciarán también. con María Laura Placer grande. Santillán. Gracias, feliz domingo para vos. Igualmente para ustedes, gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, volvemos ahora sí a relajar.